Y el argentino es muy hábil para muchas de estas situaciones. Tal es así que hay un término muy cotidiano, en todos los días lo usamos: echa la ley, echa la trampa. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera evadimos muchas situaciones. Vamos al Salmo 51. A partir del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 17 inclusive, un verso cada uno. Vamos leyendo. Del versículo 1 hasta el 17 inclusive del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por bueno en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón Corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros estudiamos este salmo es el resultado o la consecuencia de la visita que le hizo el profeta Natán a David cuando él había tomado una mujer que era de un general de él. Y sabemos esta triste historia que hizo matar al general de él porque lo mandó al frente de la batalla, que fue Urías, y se quedó con Betsabé, su mujer. Había dos cosas en este hecho que había hecho mal David. Uno de ellos, él también tendría que haber estado en ese momento en guerra, pero como estaba, como dice el dicho, sin hacer nada en la terraza de su casa, contemplando tal vez el horizonte o qué hacían los vecinos, entonces fija su vista en esta mujer, la manda a llamar, se apropia de ella y para quedarse con ella manda a matar a su esposo. El profeta Natán, en 2 de Samuel capítulo 12, lo visita y le pone un ejemplo muy simple. Entonces le está diciendo allí en 2 de Samuel capítulo 12 que había un hombre muy rico que tenía numerosas ovejas y muchas vacas. Pero también había otro hombre muy pobre que tenía una sola ovejita a quien cuidaba, le daba de comer con su propia boca, con su propia mano, dormía en su seno y lo quería como a una hija. Entonces, ¿qué hay que hacer con este hombre?, pregunta el profeta. Yo lo voy narrando rápidamente. Al escuchar esto, el rey David dice: este hombre es digno de muerte, y no solo eso, que devuelva 4 veces lo que se apropió que no le correspondía. Bueno, ahí Natán el profeta claramente le dice: ese hombre eres tú, que eras un hombre rico, que tenías todo
Entonces, el rey David se arrepiente y como consecuencia de eso escribe este salmo, el Salmo 51. El Salmo 51 a nosotros en esta noche nos va a enseñar muchas cosas, de que Dios es misericordioso, de que si nosotros venimos a Él, Él va a tener piedad de nosotros, versículo de 1, conforme a su misericordia. Dios es muy misericordioso y conforme a la multitud de las piedades de Dios, Él siempre va a borrar nuestros pecados. Pero además de eso, Él nos va a lavar y Él va a hacer un proceso de limpieza en nuestra vida, porque ya lo ha hecho con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, vertió su sangre, y a través de su sangre nosotros somos limpios de todos nuestros pecados. Tendríamos que mirar, pero simplemente lo voy a mencionar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. El versículo 9 principalmente nos está hablando de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro corazón, nuestro ser interior es limpio. Una de las cosas que no quedan bien claro en la definición del lenguaje legal es si la mentira es hacia las personas o la mentira es solamente hacia Dios. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer una pregunta, un poco, hablar un poquitito de esto. ¿Cómo se ve esto? Si le mentimos a Dios o podemos mentir a los hombres. En las dos cosas. Las dos cosas. En primer lugar, la mentira es pecado. Esto lo sabemos, porque Dios nos dice que nosotros no debemos dar falso testimonio. Esto aplicado a un término legal es exactamente lo mismo. Nosotros podemos decir o dar un falso testimonio en perjuicio de otra persona. Pero cuando nosotros mentimos cabalmente, le estamos mintiendo a Dios. Porque Él nos dice que nosotros no debemos mentir. Entonces esa transgresión es lisa y llanamente violar la ley de Dios, que dice que no debemos mentir. Y acá el salmista nos está diciendo de que yo reconozco, versículo 3, mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y entonces, la necesidad de él era de saber que Dios ama la verdad en lo íntimo de nuestro corazón y necesitaba esa limpieza. Purifícame con hisopo y seré limpio. No vamos a hablar de todo eso que se aplicaba o se utilizó en el Antiguo Testamento como para lavar a través del hisopo, que el pueblo de Israel fue salvo allí en Egipto porque aplicaron con el hisopo los dinteles de la puerta, etcétera, etcétera, sino que la necesidad de cada uno de nosotros era: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu mano de mis pecados y borra todas mis maldades. Y qué bueno que esto suceda con la consecuencia de que Dios nos va a escuchar. Porque acá pide. Pero si no hay ahí una nueva creación, entonces nosotros podemos estar persistiendo en nuestro pecado. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, regenera todo mi ser interior y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la necesidad que tiene el pecador, que tiene el confesor, que tiene todo aquel que va a Dios y le pide que lo pueda cambiar totalmente. No me eches delante de ti. No hay nada más triste, y más catastrófico como el ser echado delante de la presencia de Dios.
Muchos dicen que el infierno es no solo lo que es así simbólicamente un fuego eterno y que nos estamos quemando y consumiendo, que también es eso, pero también el infierno es la eterna separación de Dios. Entonces cuando abrimos nuestros ojos, como el rico y el Lázaro en Lucas capítulo 15, este rico se dio cuenta que faltaba algo, faltaba precisamente la presencia de Dios, y que no podía traspasar una enorme pared por sus propios medios, y que ya era tarde para todo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Nosotros podemos disfrutar del gozo de la salvación siempre que confesemos nuestros pecados. El día que dejemos de hacer eso, nosotros no vamos a perder la salvación, pero sí perdemos el gozo de la salvación. Entonces no andamos o no vivimos en el gozo del Espíritu. Estamos viviendo de acuerdo a nuestros propios designios, caminos, nuestra voluntad, nuestra moral, y no guiados, protegidos bajo el ala protectora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros está triste y no traemos fruto. Cuando nosotros tenemos el gozo de la salvación plenamente, como lo pedía David acá, él tenía una vida totalmente diferente. Espíritu noble me sustente, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua justicia. Y entonces dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Otro ejemplo que tenemos en Primera de Samuel capítulo 15, el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo mandó porque tenía que hacer guerra contra Amalek. Entonces le había encomendado una misión. Al haberle encomendado esta misión, él no obedece totalmente la palabra de Dios y hace lo que para él era lo mejor, desobedeciendo a Dios. Entonces, en aquella época, el botín de guerra era primero las personas, después los animales y después los tesoros. Y Dios quería que no trajeran nada como botín de guerra. Ninguna persona, ningún animal, ningún tesoro. Dios se entera de esto, por supuesto que todo lo ve, y manda al profeta Samuel que visite a Saúl. Saúl lo visita y le dice, bueno, Saúl, has venido a verme, mejor dicho, Saúl le dice a Samuel, has venido a verme, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, versículo 13 de Primera de Samuel capítulo 15, y Samuel entonces dijo, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que yo escucho con mis oídos? Ante la firme prohibición de Dios que trajera nada para acá, había traído lo mejorcito. Y acá vamos a aprender por qué se utiliza el puentecito. Fíjense ustedes que hábilmente Saúl dice esto, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, le dice Samuel a Saúl. ¿Y por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto con el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le dice a Samuel, yo he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a rey Agag y he destruido a los amalequitas. Pero, dice el puentecito, los muchachos, que eran los soldados, me dijeron, bueno, hay unas vaquitas, unos novillitos bien engordados, unos carneros, unos buenos corderitos patagónicos, vamos a hacer alguno a la estaca, lo vamos a comer, y de resto se lo vamos a sacrificar
quiere esto, porque de ninguna manera es mejor obedecer a Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No utilicemos el puentecito de echarle la culpa al otro cuando nosotros somos los que tenemos el pecado y la culpa. El relato es, como consecuencia de esto, Saúl pierde el reinado y después Dios elige a David. Y ahora, porque nuestro tiempo va volando rápidamente, vamos a ver el Salmo 32. El Salmo 32 se debe leer junto con el Salmo 51, porque si nosotros leemos solo el Salmo 51 y no leemos el Salmo 32, nos queda la historia incompleta. ¿Y por qué? Porque dice así David en el primer versículo, y es cortito este salmo. Bienaventurado, esta es la consecuencia después de haber escrito el Salmo 51, estar viviendo en el gozo del Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayó su culpa, su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. A lo largo de los siglos, muchos creyentes agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado en las palabras de los salmos penitenciales confesión, un rayo de esperanza. Los salmistas elevaron a Dios tanto la profundidad de su dolor y arrepentimiento como la cima de su gozo al ser perdonados. Se regocijaron al saber que Dios respondería a su confesión y a su arrepentimiento con un perdón completo. Notemos, completo. Dios regenera todo, no de a pedacitos, todo, perdón completo. Nosotros que vivimos del otro lado de la cruz de Cristo, podemos regocijarnos aún más debido a que comprendemos más. Dios nos ha demostrado que está dispuesto a perdonar debido a que su juicio sobre el pecado fue satisfecho por la muerte de Cristo en la cruz. Si usted quiere, en su casa tiene un montón de salmos penitenciales, se lo voy a decir, y si se acuerda, téngalo en su mente. El Salmo 6, el 14, el 31, el 32, 38, 41, 51, 102, 130 y 146. Y finalmente vamos a ver qué otra cosa nos enseñan los salmos, y con esto vamos a terminar. Los salmos, además de esto, de lo que estuvimos viendo brevemente, porque este es un estudio para darlo un mes entero, pero quiero decir que los salmos que vamos a ver son salmos que inspiraron himnos. Y acá hoy cantamos, y todo esto lo arregló el Espíritu Santo, el salmo de entrada que leímos, la canción que estuvimos leyendo, que es también de un salmo, y para que nos refresquemos la memoria, y con esto vamos a terminar, hay salmos que inspiraron himnos. El Salmo 23 inspiró: el Rey de amor es mi pastor, Jesús el buen pastor, Jehová es mi pastor. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Este lo conocemos. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. No canto bien, ¿eh? De quien temeré. Este es uno.
El Salmo 46, castillo fuerte es nuestro Dios, lo tenemos en el himnario. El Salmo 48, cuán grande ser, que va, cuán grande ser. El Salmo 61, bajo sus alas. El Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios. Otro lindo. A ver, ¿cómo, pastor? El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Y sigue. Y después el Salmo 100, cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Así que qué himno precioso. Salmo 103, bendice, oh alma mía. Salmo 126, los que con lágrimas. Y el 51, este tiene miedo.